La hija oculta del magnate de Barcelona. Un secreto de 3 años. ¡Alto ahí! Antes de que te sumerjas en esta historia de escándalo y secretos, asegúrate de darle a me gusta a este video y suscríbete al canal para no perderte ni un solo giro del destino. Comenta al final qué habrías hecho tú. Inicio chocante. La vida de Alejandro Solís era una fortaleza inexpugnable, construida sobre el control. Cada decisión, cada inversión inmobiliaria en la vibrante Barcelona, cada movimiento meticulosamente coreografiado, lo había catapultado a alturas de éxito que dejaban sin aliento. A sus 45 años, era el titán del juego, un maestro de la influencia, famoso por su frialdad y su visión de lince. Se decía que en los negocios, Alejandro no parpadeaba, solo veía ganancias. Pero aquella tarde de verano, en el suntuoso y elegante lobby del resort de lujo, el Oasis de Sitges, toda su existencia, su filosofía de vida, estalló en 1000 pedazos. Justo en el instante en que sus ojos se encontraron con ella. Él estaba allí, con su whisky de Malta, buscando un raro momento de tregua de su imperio. Ella era Isabela, su exesposa, una sombra familiar que juró haber desterrado para siempre de su memoria. E Isabela no estaba sola. Sostenía la mano de una niña pequeña de rizos oscuros y unos ojos de un azul impactante. La edad era perfecta, el parecido innegable y brutal. Un escalofrío helado, tan intenso como el frío de la muerte, le atravesó el pecho y el estómago. ¿Había Isabela guardado un secreto monumental durante 3 largos años? ¿Acababa de cruzarse con su propia hija, sin tener la menor idea de su existencia? El maestro pierde el control. Alejandro Solís no era un hombre que se permitiera recrearse en el pasado. Su vida era una ecuación de progreso, de decisiones tomadas sin titubear y con una claridad meridiana sobre el futuro. Había dedicado años a perfeccionar el arte del dominio total, levantando un imperio de millones, con una disciplina férrea. Para el mundo exterior, Alejandro lo poseía todo: un negocio próspero, autoridad, la capacidad de impregnar cualquier espacio con su aura de poder y despertar admiración. Mientras se recostaba en el lounge de diseño del resort de la costa catalana, sorbiendo su whisky y dejando que el murmullo de las conversaciones lo envolviera, una sensación extraña lo asaltó: el inusual peso del agotamiento. Había venido buscando un silencio fugaz, pero en el fondo sabía que su mente ya estaba ocupada con las reuniones que lo esperaban en Madrid, los contratos a punto de cerrarse y las llamadas pendientes. Él no era hábil en el arte de la relajación. Tomó otro sorbo, exhalando lentamente mientras su mirada se dirigía hacia la entrada giratoria. Y fue entonces. Al principio, creyó que su imaginación le jugaba una mala pasada. La figura que emergía guardaba un parecido inquietante con un fantasma de su recuerdo. Una persona que se había prometido no volver a ver jamás. Se movía con una mezcla de calma y gracia. Su cabello castaño oscuro le caía sobre los hombros mientras sostenía suavemente a la niña en su cadera. La imagen encendió una tensión profunda dentro de él. Isabela. Por un breve momento, solo pudo mirar fijamente, tratando de dar sentido a la escena. Ella lucía casi inalterada de hacía 3 años, aún hermosa y serena, aunque ahora con un tenue rastro de fatiga en el rostro. Pero lo que lo hizo apretar el vaso de cristal hasta que sus nudillos se pusieron blancos fue la niña, una pequeña, de unos 3 años, aferrada al cuello de Isabela, con el rostro hundido en su hombro. El corazón,
que siempre latía con un ritmo controlado y estable, ahora bombeaba con una urgencia que no comprendía. No había visto a Isabela desde el día en que su matrimonio terminó. El divorcio había sido limpio, simple. Ella se había marchado y él la había dejado ir, convenciéndose de que su unión solo había sido una distracción. Él se sumergió en su trabajo, seguro de que lo que compartieron fue solo un interludio superficial. Había seguido adelante. O esa era la historia que se había contado a sí mismo. Pero ahora, al verla con una niña cuya edad rozaba el momento de su partida, un frío visceral le recorrió las entrañas. ¿Era esa su hija? Y si lo era, ¿por qué sentía una certeza nauseabunda de que ya conocía la respuesta? Isabela se dirigió a la recepción, sosteniendo a la pequeña mientras hablaba con el recepcionista. Alejandro apenas se dio cuenta de lo que pasaba en la sala. Las voces se apagaron. La música de fondo se convirtió en un zumbido. Toda su atención estaba fija en los rasgos inconfundibles de la niña, incluso desde lejos. Una urgencia furiosa, un instinto que nunca había experimentado, lo dominó. Necesitaba hablar con ella. Necesitaba la verdad, pero antes de que pudiera moverse, antes de que pudiera reunir la fuerza para levantarse, Isabela se dirigió a los ascensores, sosteniendo a la niña cerca mientras desaparecía tras las puertas corredizas. Alejandro se quedó inmóvil, con la mirada clavada en el vacío que dejó su ausencia. La vida que había construido meticulosamente nunca se había sentido tan precaria. La cuestión del padre y la confrontación en Sitges. Alejandro apenas durmió esa noche. Intentó borrar la imagen de Isabela y la niña de su mente, pero persistía, consumiendo su enfoque. Había dedicado años a compartimentar su vida, asegurándose de que sus emociones quedaran ocultas en pos de la lógica y el control. Pero esta noche, su mente era un caos de preguntas, todas sin respuesta. ¿Era la niña de ella? Era obvio. La niña se aferraba a su mano, y el abrazo de Isabela estaba cargado de una intensa protección. Pero la pregunta real, la que persistía en su mente, era la que dudaba estar listo para enfrentar. ¿Era suya? Una extraña oleada de pánico, una sensación totalmente desconocida, lo invadió. Pausa y reflexión. ¿Crees que Isabela tenía derecho a ocultarle la existencia de la niña? Déjame tu opinión en los comentarios. Al amanecer, mientras los primeros rayos de sol se filtraban por los ventanales de su espaciosa habitación, Alejandro llegó a una conclusión. No perdería un minuto más en la ambigüedad. Exigiría la verdad, y estaba decidido a descubrirla. Se duchó y se puso un traje a medida, porque creía que mantener la compostura era primordial en cualquier situación. Y bajó. No estaba seguro de si Isabela seguiría en el hotel, pero un instinto profundo le decía que sí. Ella no se arriesgaría a ir a un lugar como ese solo por una noche. Al entrar en el comedor, examinó la sala con su mirada aguda de empresario. Se detuvo en la mesa junto a la terraza, donde Isabela estaba sentada con la niña a su lado. Su corazón latió con fuerza al verlas juntas a la luz del día. Isabela lucía tan elegante como siempre, su cabello oscuro recogido en una coleta, exhalando una gracia natural. La niña, a la que la recepcionista había llamado Elena la noche anterior, estaba sentada en silencio, balanceando sus pequeños pies bajo la mesa mientras mordisqueaba una tostada. Era la primera vez que Alejandro la observaba realmente, y el momento le dio un vuelco al estómago. La niña tenía un llamativo tono de azul en sus ojos, esos ojos azules. En ese momento, no había lugar para la negación. Tomando una respiración profunda, se acercó a su mesa con determinación. Isabela lo vio antes de que pudiera decir una palabra.
Su cuerpo se tensó. Sus dedos se aferraron a la taza de café. Miró a Elena y luego a él con una expresión ilegible. «Necesitamos hablar de esto», dijo Alejandro, su voz tranquila y mesurada. Isabela hizo una pausa, mirando a Elena de nuevo antes de asentir levemente. «No aquí», susurró. «En 15 minutos, fuera, en los jardines». Alejandro asintió, se dio la vuelta y se fue, evitando cualquier escena innecesaria. El pulso le retumbaba en los oídos, la emoción reprimida justo debajo de la superficie. 15 minutos después, se encontraba en el jardín tranquilo, en el borde del resort, con las manos en los bolsillos, la vista fija en el inmenso Mediterráneo. Las olas furiosas no lograban calmar la tormenta que se agitaba dentro de él. De repente, escuchó pasos ligeros detrás de él. Vio a Isabela parada allí, con los brazos cruzados, una expresión cautelosa en su rostro. Alejandro inhaló profundamente, tratando de encontrar el equilibrio. ¿Es mía? Isabela se echó un poco hacia atrás, una chispa indescifrable en sus ojos. Ella exhaló, lo miró por un momento y luego se encontró con sus ojos directamente. De hecho, ella respondió en voz baja. «Es tuya». El suelo pareció temblar bajo sus pies. 3 años. 3 años completos, y él había vivido sin saberlo. A partir de ese momento, todo en su vida cambiaría para siempre. Alejandro permaneció inmóvil, lidiando con el profundo impacto de las palabras de Isabela. Ella las había entregado con una sencillez y silencio, pero el efecto se estrelló contra él como un tsunami. Elena era su hija. Sus puños se apretaron en sus bolsillos mientras luchaba por mantener una respiración uniforme. Miles de emociones se mezclaron. Shock, ira, incredulidad, pero en el fondo de todo, había algo más profundo, algo primordial. Había traído una vida al mundo y nunca se había dado cuenta. Isabela se removió. Una tensión palpable llenó el aire mientras se preparaba para su reacción. Todavía tenía los brazos cruzados, un silencioso escudo contra lo que pudiera venir. ¿Por qué no lo compartiste conmigo? Su voz era suave, pero inconfundiblemente afilada. Isabela jadeó, frotándose la frente antes de mirarlo directamente. No podía ser así, Alejandro. Nunca tuve la intención de alejarla de ti, pero cuando descubrí que estaba embarazada, ya estábamos separados. Estabas tan absorbido por tu trabajo que te sentías distante, demasiado lejos. No sabía cuál era la mejor manera de contactarte. Él apretó la mandíbula. Parece que decidiste por mí. Pensé que no te afectaría. Sus ojos brillaron con frustración. Pensé que te sentirías obligado, que huirías de la responsabilidad, no por deseo. Quería asegurarme de que Elena nunca se sintiera una carga mientras crecía. Alejandro se mofó, sacudiendo la cabeza con incredulidad. ¿De verdad creíste que ocultarla era la opción más sensata? Creí que la estaba protegiendo, afirmó Isabela. Protegiendo nuestros intereses. La elección fue inmensamente difícil, pero en ese momento parecía ser el único camino que podía tomar. Alejandro se llevó la mano a la cara, luchando por la compostura. Había construido toda su vida en torno a la lógica, la maestría, el arte de la elección cautelosa. Y, sin embargo, esta era una variable que nunca había anticipado. «Tiene 3 años», susurró finalmente, su voz más baja. 3 años de su vida se han esfumado. El tiempo perdido no se puede recuperar. El rostro de Isabela se suavizó, y por primera vez, un rastro de arrepentimiento cruzó sus facciones. «Lo reconozco. No intentaré explicarlo más. Pero, Alejandro, nunca quise separarla de ti para siempre». Él la miró fijamente. «Entonces, ¿qué te impidió contactarme?» Isabela se detuvo, exhalando. «Temí que, si actuaba, podrías arrebatarme a nuestra hija». Estas palabras
lo dejaron sin habla. La miró, tratando de comprender la implicación de lo que había dicho. «No haría eso», dijo, con voz tensa. Isabela lo miró con fijeza, su rostro una mezcla ilegible de emociones. «¿No lo harías?», Alejandro tragó con dificultad. Honestamente, se encontró inseguro de lo que hubiera sido capaz en ese momento. Había sido implacable en su camino, inquebrantable en su búsqueda de logros. ¿Habría luchado por la custodia? ¿Habría tratado de manipular la situación como manipulaba todos los demás aspectos de su vida? Quizás Isabela había percibido algo. Quizás él no era la persona en quien ella podía confiar, con una niña tan pequeña y vulnerable. Sin embargo, se había transformado en una persona completamente diferente. «Quiero conocerla», dijo finalmente, su voz firme. «Quiero entender a mi hija». Isabela observó su rostro, sopesando la credibilidad de sus palabras. Luego, lentamente, inclinó la cabeza. «Está bien», respondió en voz baja, «pero lo haremos al ritmo de Elena. No te conoce, Alejandro. Uno no puede simplemente irrumpir en su mundo y esperar que todo sea perfecto al instante». Él asintió, su rostro con una expresión de comprensión. «No lo espero. Sin embargo, no tengo la intención de irme esta vez». Isabela lo examinó, y por primera vez notó un cambio en su expresión. Las barreras permanecían firmes, pero había surgido una grieta, una pequeña abertura entre ellas. «Entonces, comencemos con calma», comentó. «El progreso ocurre gradualmente». Alejandro asintió de nuevo, con el corazón apretado por las emociones que intentaba comprender. Durante años, había creído que estaba solo, que la única marca que dejaría en el mundo era el imperio que había construido. Pero de repente, se dio cuenta de que había estado equivocado desde el principio. Estaba decidido a hacer lo que fuera necesario para recuperar el tiempo perdido. El juego de la paciencia, interacción con el público. Alejandro siempre abordaba las situaciones con una confianza inquebrantable. Había cerrado tratos de miles de millones de euros. Se había enfrentado a los CEO más temibles en salas de juntas y había superado crisis que habrían destrozado a hombres más débiles. Mientras esperaba a Isabela y Elena en los jardines del hotel, una extraña sensación se agitaba en su pecho. ¿Cómo se presentaría a una hija que ni siquiera sabía que existía? Isabela había insistido en que sería gradual, a discreción de Elena. Alejandro lo entendía. No esperaba que se lanzara a sus brazos o lo llamara papá de inmediato. Pero el peso del momento aún lo abrumaba. 3 años se habían ido. Estaba decidido a no perder ni un momento más. Unos pasos silenciosos atrajeron su atención, haciéndole girar. Isabela se acercó a él. Su postura una mezcla de tensión y calma, sus ojos profundos con misterio. A su lado, Elena se aferraba a su mano. Alejandro se le hizo un nudo en la garganta. Era pequeña. Apenas le llegaba a la cintura de Isabela. Sus rizos oscuros se balanceaban con cada paso, y esos ojos azules, un reflejo de los suyos, brillaban con una serena curiosidad. Apretó la mano de su madre, confundida por el entorno desconocido. Isabela se arrodilló junto a Elena y susurró suavemente: «Cariño, este es Alejandro». «Es mi amigo». Alejandro sintió una punzada ante la palabra amigo, pero mantuvo la compostura. Entendía la lógica detrás de las palabras de Isabela. Llamarlo padre sería demasiado. Elena lo miró, ladeando la cabeza, como resolviendo un enigma que no terminaba de comprender. Ella permaneció en silencio por un momento, simplemente mirándolo con esos ojos inusualmente grandes. Alejandro se inclinó hasta su altura, asegurándose de que sus movimientos fueran suaves y cautelosos. «Hola, Elena», dijo en voz baja.
Es un placer conocerte. Elena se movió un poco, mirando a Isabela en busca de consuelo. Tras el asentimiento de su madre, finalmente se armó de valor para hablar. Hola, una sola palabra, pequeña, suave y vacilante, pero evocó una resonancia dentro de Alejandro, apretando algo profundo en su interior. Él le dedicó una cálida sonrisa, intentando aliviar su ansiedad. Entiendo que te gustan mucho los acertijos. ¿De verdad? Una chispa de curiosidad se encendió en los ojos de Elena. Ella asintió con aire reflexivo. No soy muy bueno en ellos, confesó Alejandro, con tono jovial. Quizás podrías compartir tu sabiduría conmigo en algún momento. Elena miró a Isabela de nuevo, como buscando la garantía de que esto era aceptable. Tras un momento de silencio, volvió a asentir. Alejandro exhaló lentamente, sin haberse dado cuenta de que había estado conteniendo la respiración. Era solo un aliento pequeño, pero marcó el comienzo. Llamamiento a la acción. Si esta historia te está conmoviendo, tómate un segundo para dejar un comentario y cuéntanos cuál crees que será el siguiente paso de Alejandro para ganarse el corazón de Elena. Epílogo. El verdadero valor. Alejandro comenzó a comprender que la confianza no era algo que pudiera simplemente agarrar. Era un viaje que tenía que recorrer, poco a poco, una experiencia a la vez. Con Elena, cada pequeña victoria tenía un profundo significado. Los días siguientes, su conversación se hizo más fluida. Ella mantenía sus momentos de silencio. A veces hacía una pausa antes de hablarle, pero el escepticismo en sus ojos se desvanecía gradualmente. Ella soltó a Isabela cuando él se acercó. Una mañana, él entró en el comedor y encontró a Elena ya sentada en su mesa habitual, con un plato de panqueques esperándola. Isabela se servía una taza de café. Su actitud reflejaba una nueva comodidad que había encontrado en los últimos días. Alejandro se acercó a su silla y se sentó, observando a Elena rociar el jarabe sobre los panqueques con precisión. ¿Están buenos?, preguntó. Elena lo miró, su mente absorta, y luego asintió lentamente. Parecen satisfactorios. Alejandro sonrió. «Solo satisfactorios». Tras una pausa, ella comentó que las fresas los harían considerablemente mejores. Alejandro asintió en señal de acuerdo. «Tendré eso en cuenta para el futuro». Elena lo miró fijamente, como sopesando la sinceridad de sus palabras. En silencio, empujó el plato un poco más cerca de él. «Si quieres, puedes tomar uno». El pecho de Alejandro se contrajo. Era un acto trivial, pero para ella tenía un significado profundo que quizás ni siquiera comprendía. Él tomó un tenedor, cortó un pequeño trozo antes de saborearlo. «No está mal», comentó. «Sin embargo, creo que tienes razón. Las fresas elevarían su calidad». Elena mostró una sutil sonrisa, una expresión de satisfacción, antes de volver a su desayuno. Isabela, observando el intercambio en silencio, le lanzó a Alejandro una mirada de comprensión. Era la primera vez que Elena compartía algo con él de forma proactiva, y un entendimiento tácito flotó entre ellos. Después del desayuno, eligieron dar un paseo por la orilla del mar. La costa del resort estaba tranquila, con olas suaves acariciando la arena. Elena paseaba entre ellos dos. Su pequeña mano a veces se extendía para agarrar la de Isabela mientras caminaban sin prisas. De repente, ella extendió su mano, tomándola de él, para su total sorpresa. Fue una conexión breve, sutil. Sus pequeños dedos rodearon su mano por un momento antes de soltarlo y correr hacia adelante. Su risa mezclándose con el sonido del agua, salpicando bajo sus pies. Alejandro se quedó quieto, una profunda transformación surgiendo dentro de él. Isabela a su lado sonrió suavemente.
Ella susurró que se estaba acostumbrando a él. Alejandro exhaló lentamente, sus ojos fijos en Elena, mientras se giraba grácilmente a lo largo de la orilla. Él confesó que creía que también estaba empezando a entenderla a ella. Por primera vez en su vida, el atractivo del trabajo, el poder y el éxito se desvaneció, revelando que, después de todo, no eran los objetivos más importantes. Ella era, de hecho, lo más importante. Conclusión profunda. Cuando el sol se hundía en el horizonte, habían reunido una modesta colección de conchas marinas, que Elena arregló meticulosamente en el suelo de madera junto a las sillas de playa. Ella se sentó con las piernas cruzadas, examinando cuidadosamente cada pieza antes de clasificarlas en distintos grupos. Alejandro observó, cautivado por su concentración inquebrantable en algo tan aparentemente trivial. Isabela se sentó a su lado. «Ella nunca ha tenido esto», susurró suavemente. «¿El qué?» Alejandro frunció el ceño. Isabela se detuvo, midiendo sus palabras. «Una presencia paternal. Alguien que está completamente enfocado. Alguien que la mira con la intensidad que lo haces tú, Alejandro». Alejandro sintió un nudo en la garganta. Durante años, se había convencido de que la familia era un lastre innecesario, que el amor y las relaciones eran distracciones que impedían su progreso. Pero al mirar a Elena en ese momento, un anhelo profundo surgió dentro de él, lamentando todos los momentos fugaces que se le habían escapado. «No puedo cambiar lo que pasó», dijo finalmente, «pero estoy presente ahora. Si me lo permites». Isabela lo miró fijamente, su rostro aún enigmático. «¿Qué pasará cuando nos vayamos de aquí?». Alejandro suspiró, pasándose la mano por el pelo. Sus vacaciones en el resort se sentían como un paraíso aislado, un breve respiro del mundo cotidiano. Sin embargo, él quería que este momento perdurara incluso después de que dejaran la habitación. Expresó su deseo de estar con ella siempre. «Anhelo ser parte de su vida. Anhelo ser su padre, no solo un momento fugaz o una presencia vaga, apoyarla de verdad». Isabela lo observó durante un largo momento antes de hablar. «Se trata de ser constante, Alejandro. No solo cuando te conviene, no solo cuando encaja en tu agenda. Ella es una niña que busca la consistencia, que anhela la seguridad de que las personas que la rodean se quedarán». Alejandro asintió, su mandíbula apretada con determinación. «Lo sé. Estoy decidido a demostrarte que soy capaz de esto. Puedo convertirme en lo que ella necesita». Isabela observó su rostro, y en ese momento, él sintió que sus últimas dudas se desvanecían. «Entonces, muéstramelo», susurró. Antes de que pudiera responder, Elena se acercó a ellos, con la mano cerrada alrededor de algo. «Mira», dijo, abriendo sus esbeltos dedos, revelando una pequeña concha marina, prístina y blanca. «Esta es especial». Alejandro se inclinó, tomando la concha cuidadosamente de su mano. «Es maravillosa», comentó. «¿Qué la hace única?». Elena ladeó la cabeza, contemplando. «Porque fue lo último que encontré hoy. Parece una concha de la suerte». Alejandro sonrió, sintiendo una punzada en el pecho ante la inocencia de sus palabras. Sugirió que deberían guardarla. Solo un suave recordatorio. Elena asintió con entusiasmo, y luego, sin dudarlo, se subió a su regazo, apoyando suavemente la cabeza en su pecho. Alejandro sintió que se le encogía el pecho. Era la primera vez que se acercaba a él de forma proactiva, sin previo aviso y sin la reconfortante presencia de Isabela. El gesto, aunque silencioso, lo decía todo. Isabela los observó, y cuando Alejandro la miró, notó que su expresión cambiaba.
como una aceptación. Por primera vez en su vida, Alejandro Solís sintió que había encontrado algo verdaderamente valioso a lo que aferrarse. Esta vez, estaba decidido a no dejarlo ir. Gracias por ver. No olvides suscribirte y dejar tu comentario sobre el futuro de Alejandro y Elena. Hasta la próxima historia. La hija oculta del magnate de Barcelona, parte 2. El regreso a la realidad. No olvides que esta saga continúa gracias a El dilema del regreso. El paraíso de Sitges no podía durar para siempre. Una semana después de la confesión de Isabela, Alejandro se encontraba en su suite de hotel. La vista panorámica del Mediterráneo ya no le proporcionaba el consuelo habitual. El problema no era el trabajo. Había delegado hábilmente las riendas de su imperio para ganar tiempo. El dilema radicaba en el regreso a Barcelona. La ciudad condal, para él, siempre había significado negocios, reuniones y poder. Ahora, tendría que redefinir su significado para incluir pañales, cuentos de hadas y horarios escolares. Alejandro, dijo Isabela, entrando a la habitación con una taza de café, sus ojos oscuros llenos de una mezcla de aprensión y determinación. Es hora de hablar de lo que viene. Él se giró, apoyándose contra la ventana. Sé lo que tengo que hacer. Mudarse. Isabela se sobresaltó ligeramente. Tan directo como siempre, pero no es tan simple. Vivimos en Girona. Elena está adaptada allí. Tiene su guardería, sus amigas. No podemos desarraigar su vida por la conveniencia de tu agenda en la Torre Solís de Barcelona. La mención de su agenda hizo que Alejandro frunciera el ceño. Tenía un ático de lujo en el Paseo de Gracia. Pero, ¿qué era un ático para un niño de 3 años? Demasiado alto, demasiado minimalista, demasiado suyo. Entonces, me mudaré a Girona, declaró Alejandro, con la misma firmeza con la que anunciaría la adquisición de una empresa. Isabela sonrió con tristeza. No puedes simplemente mudar un imperio, Alejandro. Y dudo que puedas ir y venir todos los días sin que tu estilo de vida te consuma de nuevo. Recuerda. Consistencia. La tensión se hizo palpable. Elena, ajena al debate, jugaba en la terraza con la concha de la suerte. Compraré una propiedad cerca de ti en Girona. Necesitaré un espacio, pero quiero que sea funcional para ella. Que ella tenga su propio cuarto aquí, su espacio. Y necesito una oficina donde pueda dirigir el mundo sin que ella se dé cuenta. Su voz se suavizó al mencionar la palabra ella. Isabela lo miró con detenimiento. Eso es sensato, pero el verdadero desafío es el tiempo. ¿Qué vas a sacrificar? ¿Juntas directivas? ¿Viajes a Asia? Elena necesita un padre que esté, no un cheque. Estoy dispuesto a sacrificar todo lo que sea necesario, Isabela. Ya perdí 3 años. No perderé más. Su voz era un murmullo profundo, lleno de convicción. Solo necesito que me enseñes. Enséñame a ser el padre que ella necesita. Ese fue el punto de inflexión. Isabela se acercó a él, y por primera vez en años, puso una mano suavemente en su brazo. Lo haremos juntos, Alejandro. Por Elena. Y el aprendizaje de un titán, el regreso a la realidad fue brutal. Alejandro, el hombre que una vez había reescrito las reglas de las finanzas europeas, ahora se encontraba en una prestigiosa tienda de muebles de Girona, debatiendo sobre el color ideal de la pintura para la habitación de Elena. El lila es el preferido de Elena, Alejandro. No este púrpura imperial, que parece un color de sala de juntas, corrigió Isabela con una sonrisa divertida. Él se encogió de hombros, consultando su teléfono. Había programado una serie de reuniones de Zoom a las 6:30 de la mañana para poder tener las tardes libres. Había cancelado una cumbre en Milán. Su equipo pensó que estaba enfermo,
o quizás planeando una adquisición secreta aún más grande. Compró una hermosa casa adosada a 10 minutos de la de Isabela, con un jardín que daba a un pequeño bosque de pinos y una habitación soleada que él personalmente decoró con paredes color lila y un mural de abejas y flores, un guiño a su conversación anterior con Elena. El primer mes fue una lección de humildad. Alejandro se dio cuenta de que dirigir un imperio era infinitamente más fácil que lidiar con un niño pequeño con una rabieta por la falta de un yogur en particular. Una tarde, mientras estaba en su nueva oficina en casa, un lugar diseñado con exquisito gusto para impresionar a cualquier socio, Elena irrumpió. «Alejandro, quiero un pastel de chocolate». Él, que estaba en medio de una llamada crucial con Tokio sobre la venta de un activo, suspiró internamente. Aplicando la lógica de inversión, decidió que la ganancia de la relación a largo plazo era más importante que la transacción actual. Pulsó el botón de silencio y se dirigió a su hija, que estaba parada en medio de su alfombra persa, con los brazos cruzados en una pose que le recordaba inquietantemente a la de Isabela. «Elena, estoy en una reunión importante ahora. ¿Podemos conseguir el pastel después de que papá termine?» Ella puso un puchero, pero él no cedió. «Pero lo quiero ahora». «Mira», dijo Alejandro, inclinándose. «Tengo un problema. Necesito mover una gran cantidad de dinero. ¿Me ayudarías a tomar la mejor decisión? Necesito tu enfoque». Elena parpadeó, la rabieta olvidada. «¿Dinero?» «Sí. Es como un acertijo, pero con números. Te prometo que, si me ayudas a concentrarme, tendremos tiempo extra para jugar a las adivinanzas después del pastel. ¿Trato?» Ella extendió su pequeña mano, sellando el trato con un apretón de manos sorprendentemente firme. Volvió a la llamada de Tokio. «Lo siento, caballeros. Pequeña interrupción. Volvamos al acuerdo. Mi asesora me acaba de recordar que la paciencia es la clave de toda inversión a largo plazo. Zetue. Los pequeños grandes momentos. El progreso, como había predicho Isabela, fue gradual, pero profundo. Elena ya no lo llamaba amigo, sino Alejandro. Aún no papá, pero él lo aceptaba. Pero sus acciones hablaban más fuerte que cualquier título. Un sábado por la mañana, mientras construían un fuerte de mantas en el salón de la nueva casa de Girona, Elena se acurrucó inesperadamente contra él. «¿Por qué no viniste antes?», preguntó Elena en voz baja, con la voz ahogada por las mantas. La pregunta, sencilla e inocente, golpeó a Alejandro con una fuerza que ni las peores crisis financieras habían logrado. Isabela le había advertido que esta pregunta llegaría. Él respiró hondo, acariciándole el pelo. «Sabes, Elena, algunas personas necesitan mucho tiempo para aprender las cosas realmente importantes de la vida. Yo era una de esas personas. ¿Como la tabla de multiplicar? Mucho más difícil que eso. Yo estaba tan ocupado con mis negocios y mi trabajo, pensando que el éxito era lo único que importaba, que no me di cuenta de lo mucho que me faltaba la persona más importante del mundo». Ella se quedó en silencio por un momento, asimilando sus palabras. «Pero mi mamá sabía dónde encontrarte, ¿verdad? Tu madre es la persona más inteligente y valiente que conozco. Ella me dio una segunda oportunidad, que es el regalo más grande de mi vida. Y te lo aseguro, pequeña, a partir de ahora, mi trabajo es aprender a ser el mejor padre para ti. Estoy aprendiendo. ¿Me das otra oportunidad?» Elena se separó, mirándolo con esos ojos azules. Luego, hizo algo que derritió el corazón de hierro del magnate. Le dio un beso suave en la mejilla. «Sí, Alejandro, pero no te olvides de las fresas para los panqueques». En ese momento, Alejandro no era el titán de Barcelona, sino simplemente un hombre abrumado por el amor de su hija. Había pasado de ser el maestro del control
a ser un estudiante de la paternidad. Extrañamente, nunca se había sentido más rico. Conclusión: la riqueza de la presencia. El verdadero final para Alejandro no fue recuperar el tiempo perdido, sino invertir en el futuro que se le presentó. Isabela finalmente estaba dejando atrás su miedo, viéndolo no como el tiburón de los negocios, sino como un compañero, un padre comprometido que se ataba los cordones de los zapatos, construía fuertes de mantas y llegaba a casa a tiempo para la cena. Elena, la hija oculta, se convirtió en el ancla de su vida. Ella le enseñó que el verdadero poder no reside en la capacidad de controlar los mercados, sino en la capacidad de ser vulnerable, de pedir perdón y de estar presente. El paseo de gracia y las juntas directivas ya no eran el centro de su universo. Ese lugar lo ocupaba una pequeña casa en Girona, con un jardín y una habitación pintada de lila. La historia de Alejandro Solís es un recordatorio conmovedor de que todos tenemos derecho a una segunda oportunidad, y de que la mayor riqueza que uno puede acumular es la de las conexiones humanas. No se trata de cuántos millones poseas, sino de cuántos momentos de verdad compartes. Y esta es solo la mitad de la historia. Asegúrate de suscribirte para descubrir cómo este nuevo enfoque en la familia afecta a su imperio de negocios. ¡Hasta la próxima, amigos! La hija oculta del magnate de Barcelona, parte 3. El castillo y el reconocimiento. Advertencia. Esta parte revela cuán radicalmente la paternidad puede cambiar a un hombre de negocios implacable. Si crees que Alejandro no cambiará, prepárate para sorprenderte. Dale a me gusta si estás disfrutando el viaje de Alejandro. Y dinos en los comentarios qué le regalaría el nuevo Alejandro a su hija por su cumpleaños. La integración, juguetes y juntas directivas. El equilibrio de vida que Alejandro había forjado en Girona era un espectáculo de disciplina y, a ojos de sus colegas, una excentricidad total. El hombre que antes exigía perfección las 24 horas del día, ahora apagaba su teléfono de negocios rigurosamente a las 4:30 p.m. para ir a buscar a Elena a la guardería. Su oficina de Barcelona, conocida como el Santuario de la Inversión, una torre de cristal frío y mármol pulido, pronto comenzó a mostrar sutiles signos de la vida de un niño de 3 años. Una tarde, durante una videoconferencia con Nueva York sobre un acuerdo de energía solar multimillonario, los socios notaron un cambio. En la estantería detrás de Alejandro, entre volúmenes encuadernados en cuero sobre finanzas globales, se encontraba un colorido y desordenado dibujo a crayón de lo que parecía ser un perro con alas. Y sobre su escritorio, justo al lado de su tablet de alta seguridad, había un vaso con restos de purpurina. «Alejandro», preguntó su socio neoyorquino con cautela, «¿es eso brillantina?» Alejandro, sin inmutarse, levantó un diminuto juguete de plástico, un dragón de color verde brillante, que había estado a un lado. «Ah, esto. Mis disculpas. Es el guardián del capital. Es un recordatorio de que las inversiones más valiosas no siempre son monetarias. Mi consultora de riesgos lo dejó esta mañana. Su equipo, acostumbrado a su estoicismo pétreo, no se atrevió a preguntar más. Pero la semilla de su nueva realidad había sido plantada». Pausa y reflexión. ¿Crees que sus socios de negocios dudarán de la capacidad de Alejandro para dirigir el imperio ahora que su enfoque se ha desplazado hacia la familia? ¿O respetarán su nuevo equilibrio? La Casa de Girona se convirtió en su verdadero cuartel general. Alejandro descubrió que las habilidades de negociación que utilizaba con directores ejecutivos recalcitrantes eran extrañamente efectivas al convencer a Elena de comer guisantes o de ir a dormir.
Aprendió el valor de las condiciones no negociables, la hora de dormir y las inversiones flexibles. 15 minutos más de cuentos, un acuerdo de alto riesgo con altos retornos de afecto. Isabela observaba estos cambios con una mezcla de alivio y asombro. Había esperado una lucha, una regresión a su ego de magnate. En cambio, veía a un hombre que se esforzaba con cada fibra de su ser por ser el padre que nunca supo ser. Un día, Elena se despertó con una pesadilla. Corrió a la habitación de Isabela, temblando. Momentos después, la puerta se abrió y apareció Alejandro, con el pelo revuelto y los ojos entornados. Se sentó en el borde de la cama, entre madre e hija, y con una calma impropia de alguien que solía hacer malabares con jets privados y data centers, comenzó a contarle una historia. Pero no una historia cualquiera. Creó un relato improvisado sobre un dragón guardián, el mismo dragón verde de plástico, que protegía el castillo lila de Girona de los malos sueños. Su voz profunda y resonante, normalmente utilizada para comandar salas de juntas, ahora se usaba para tejer magia y consuelo. Isabela lo observó, el corazón encogido por la emoción. Cuando Elena finalmente se durmió, acurrucada con la mano de Alejandro cerca de ella, Vela le susurró: «Ese es el hombre que sabía que podía ser». «Solo necesitaba el incentivo correcto», respondió él, su voz apenas audible. «Ikea». El gran reconocimiento. El verdadero hito llegó unas semanas después, durante una visita al Parque de la Ciutadella en Barcelona. Habían decidido pasar el fin de semana allí, como un viaje de negocios familiar, quedándose en un apartamento que Alejandro había readaptado cerca del parque. Estaban caminando por el parque, Elena correteando con un globo atado a su muñeca. Había un carrusel, y Alejandro se ofreció a llevarla. Isabela se quedó observando, sonriendo. Cuando el carrusel se detuvo, Alejandro ayudó a Elena a bajar. Ella tenía los ojos brillantes de emoción y la cara ligeramente sonrojada por el viento. «Fue increíble, Alejandro. Giré muy rápido», exclamó. Él sonrió, secándose una mota de suciedad de su mejilla. «Sí que lo hiciste. Eres muy valiente, Elena». Y entonces sucedió. Elena se detuvo. Agarró la mano de Alejandro y lo miró con esa intensidad azul que él conocía bien. Las palabras que salieron de su boca no fueron planeadas ni forzadas. Fluyeron con la verdad simple e innegable de una niña de 3 años. «¿Sabes, papi? Creo que eres el mejor constructor de castillos». El mundo de Alejandro se detuvo. Papi. La palabra era pequeña, pero era un universo entero. Había escuchado palabras de poder en su vida. Adquirido. Ganancias. Éxito. Pero ninguna se comparaba con la simple calidez de ese título. Sus ojos, que rara vez mostraban emoción, se llenaron de lágrimas que él se apresuró a parpadear. Se arrodilló, tomó a Elena entre sus brazos y la abrazó con una fuerza que nunca se atrevería a usar con un colega o un socio. Una fuerza que solo el amor podía exigir. «Gracias, cariño. Es el mejor título que me han dado nunca». Isabela, que había visto y oído todo, se acercó a ellos, con sus propios ojos humedecidos. No dijo nada. Simplemente se unió al abrazo, creando un círculo irrompible de 3. En ese momento, entre el ruido del carrusel y las risas de los otros niños, Alejandro supo que el verdadero imperio no era el que había construido en los rascacielos de Barcelona. El verdadero imperio era el que había reconstruido con paciencia, amor y mucha purpurina en una pequeña casa en Girona. Llamamiento a la acción. Si te has emocionado con el papi de Elena, regálanos un súper gracias para apoyar la continuación de esta hermosa historia. Y por supuesto, suscríbete para el gran final.
X. El compromiso final. El reconocimiento de Elena solidificó el compromiso de Alejandro. Ya no se trataba de probarle nada a Isabela, sino de honrar la fe que su hija había depositado en él. Una semana después, Alejandro convocó a sus socios más cercanos a su oficina en Barcelona. No fue una reunión virtual. Fue una cena privada y formal en la sala de juntas, donde el ambiente era inusualmente tenso. «Caballeros», comenzó Alejandro, con su voz resonando con una autoridad que nunca había sido más real. «He reorganizado mis prioridades operativas». Desplegó una presentación no sobre fusiones, sino sobre una estrategia de sucesión de sucesión. Anunció que nombraría a su socio más confiable, Fernando, como CEO interino con plenos poderes operativos en Europa por los próximos 2 años. Reduciré mis viajes a un 10% del nivel actual. Mis decisiones serán estratégicas, a largo plazo, y manejadas desde mi cuartel general en Girona. No estoy renunciando, sino reforzando los cimientos. Un socio, desconcertado, preguntó: ¿Hay algún problema, Alejandro? ¿Un rival? ¿Una adquisición hostil? Alejandro sonrió, un gesto raro y genuino. Sí, hay un rival formidable. Es el tiempo. Y mi adquisición más importante ya la he completado. La confianza incondicional de mi hija. No voy a cederla por márgenes trimestrales. Su declaración fue final. Sus socios entendieron que su jefe no se estaba volviendo débil, sino inquebrantable. Había encontrado su verdadero norte. El Capua, capítulo final de la saga de Alejandro Solís, no se escribió en la bolsa, sino en el jardín de su casa. Ahora, cuando Elena jugaba, él estaba allí. Cuando ella tenía preguntas, él respondía. Y cuando ella extendía sus pequeños brazos, él se aseguraba de que su abrazo fuera la inversión más segura y rentable de su vida. La historia de Alejandro, el magnate que encontró su alma en el lila y la purpurina, se convirtió en una leyenda silenciosa en los círculos empresariales de Barcelona. Un testimonio de que, a veces, el éxito más grande es simplemente llegar a casa. Gracias por acompañarnos en esta aventura. Esperamos verte en la próxima historia. La hija oculta del magnate de Barcelona. Parte 4. La prueba de fuego del pasado. Atención, seguidores de la saga. En esta parte, el pasado regresa para desafiar la frágil paz de Alejandro e Isabela. ¿Crees que su nueva alianza como padres es lo suficientemente fuerte para resistir? Dale a me gusta si estás expectante y comenta con un Fuerza Solís si apoyas a la nueva familia. UBC. La delicada danza de la copaternidad. El primer año de copaternidad en Girona fue una obra de arte pintada con la paciencia de Isabela y la determinación de Alejandro. No se trataba de una reconciliación romántica, sino de una alianza estratégica y emocional, centrada exclusivamente en el bienestar de Elena. Su dinámica se basaba en la logística, las citas de juego y las discusiones sobre la importancia de la educación bilingüe. Catalán o castellano. Ese fue un gran debate. Alejandro, el hombre de los miles de millones, se encontraba ahora en reuniones semanales con Isabela para revisar el calendario compartido de Elena. Su casa en Girona se sentía como un verdadero hogar, no un simple pied-à-terre. Había aprendido a diferenciar los dibujos de Elena que representaban alegría de los que representaban tristeza, y había perfeccionado el arte de contar cuentos de hadas que incluían moralejas sobre la gestión de activos y el valor de las acciones a largo plazo. Isabela, por su parte, había dejado de lado la armadura de la desconfianza. Ver a Alejandro cancelar reuniones de alto nivel para asistir al festival de otoño de la guardería, o verlo ponerse nervioso por si Elena se resfriaba,
le había demostrado que su transformación era genuina y no una mera estrategia de relaciones públicas. «Tiene una fiesta de cumpleaños el sábado», anunció Isabela una tarde, mientras estaban en el jardín de Alejandro, viendo a Elena perseguir mariposas. «Perfecto. Compraré la mejor juguetería de Barcelona», replicó Alejandro con el instinto del viejo magnate. Isabela sonrió, negando con la cabeza. «No, Alejandro. Solo necesita un regalo. Lo más importante es que vayas y que te quedes toda la tarde. Elena necesita ver que papi está allí, no solo el regalo». Él asintió, su rostro serio. «Lo entiendo. La presencia es el activo más valioso». Y así fue. En la fiesta, vestido con ropa casual, que todavía parecía costarle millones, pero con una sonrisa genuina, Alejandro no solo asistió, se quedó, participó en los juegos y, para asombro de Isabela, se rió sin reservas cuando Elena le manchó la camisa con glaseado de pastel. La imagen de los tres juntos, tranquilos y conectados, se convirtió en la nueva normalidad. Llamamiento a la acción. Si crees que Alejandro ha aprendido la lección, deja un emoji de corazón en los comentarios. Queremos saber qué tan integrado está nuestro magnate. 12. La sombra regresa. El desafío de Víctor. Justo cuando la nueva estructura familiar parecía inquebrantable, el pasado de Isabela hizo su entrada, fría e inesperada. Una mañana, mientras Alejandro estaba en su oficina de Girona, inmerso en una videollamada de rutina, Isabela irrumpió, su rostro pálido y tenso. «Alejandro, necesito hablar contigo, ahora». Él desconectó la llamada al instante, percibiendo la gravedad en su voz. «¿Qué sucede, Isabela?» Ella se sentó, luchando por encontrar las palabras. «Víctor ha vuelto. Víctor Lora». Alejandro recordó el nombre. Víctor era un antiguo colega de Isabela de sus días de diseño de interiores en Valencia, un hombre con el que ella había salido brevemente después de su divorcio, antes de descubrir el embarazo. Había sido una relación superficial y corta, pero él había intentado reaparecer en su vida de forma intermitente. «¿Y qué quiere, ahora que han pasado casi 4 años?» preguntó Alejandro, la frialdad volviendo a su voz por primera vez desde Sitges. «Quiere verme. Dice que está en Barcelona por negocios y quiere ponerse al día. Pero la semana pasada me encontró en el parque con Elena». Alejandro se tensó. El instinto protector, el mismo que lo hacía defender su imperio contra los depredadores corporativos, se disparó. «¿Le dijiste algo sobre Elena?» «No, solo que ella era mi hija». Él se mostró demasiado interesado. Hizo preguntas sobre su edad, sobre el padre. «¿Y le dijiste la verdad?» «No. Le dije que el padre estaba muy implicado, que era una persona privada y que no quería detalles». Alejandro se levantó, caminando por la oficina con la ferocidad de un león enjaulado. El control era su moneda, y la aparición de un tercero no deseado, un factor aleatorio en su ecuación perfectamente equilibrada, era intolerable. Víctor nunca tuvo relevancia, pero su regreso ahora, justo cuando Elena está empezando a llamarme papi. Su voz se apagó, revelando su mayor miedo: perder la conexión que tanto le había costado construir. Isabela se acercó a él, poniendo sus manos sobre sus brazos. «Escúchame, Alejandro. Ya no soy la mujer que te ocultó a Elena, y tú ya no eres el hombre que la habría rechazado. Estamos juntos en esto. Es nuestro secreto, y es nuestra familia. Pero ¿y si él se entromete? ¿Y si intenta? No lo hará. Pero, para estar seguros, debemos anticiparnos. No podemos arriesgarnos a que hable con la gente de Girona o Barcelona. No podemos darle ninguna excusa para que se acerque a Elena». Pausa y reflexión. Víctor Lora acaba de reaparecer. ¿Deberían Alejandro e Isabela confrontarlo o mantenerlo alejado?
¿Qué estrategia de gestión de crisis corporativa debería aplicar Alejandro a este problema personal? Coméntanos qué harías tú. Dreisau. La estrategia de defensa. Máximo blindaje. La aparición de Víctor Lora demostró que la vida familiar requería las mismas habilidades de defensa que su imperio. Alejandro activó el Protocolo Máximo Blindaje, un plan diseñado para eliminar la amenaza de manera rápida y discreta. No lo confrontaremos públicamente, dictaminó Alejandro, la calma calculadora regresando a su voz. Eso le daría poder. Lo manejaremos con la discreción de un acuerdo de no divulgación. NDA. Monitoreo de inteligencia. En primer lugar, ordenó a su equipo de seguridad que monitoreara discretamente el paradero y las actividades de Víctor en Barcelona. No espionaje ilegal, sino recopilación de información pública y profesional para entender sus verdaderas intenciones. El encuentro neutral. Isabela, no te reunirás con él. Yo lo haré. Será un encuentro de negocios neutral, en mi territorio. Le dejaré muy claro el status quo y las consecuencias de cualquier interferencia. Refuerzo del status quo. Alejandro habló con Elena esa misma noche. Elena, ¿sabes qué es un papi? Elena, concentrada en construir una torre de bloques, respondió sin mirar. Es el que me compra fresas y construye castillos. Exacto. Y un papi es el que se queda. Para siempre. ¿Verdad que sí? Sí, papi. El refuerzo de ese vínculo era el verdadero blindaje. El encuentro con Víctor se llevó a cabo 2 días después, en un restaurante privado en la cima de la Torre Solís. Víctor, un hombre de apariencia promedio con una ambición evidente, llegó con una sonrisa demasiado grande. Alejandro Solís. Es un honor. No sabía que Isabela tenía un amigo tan influyente. Víctor, no soy su amigo, cortó Alejandro, sin rodeos. Soy el padre de Elena, y el único hombre involucrado en la vida de Isabela. La sonrisa de Víctor se congeló. Vaya, pensé que ella estaba soltera. Es una pena, es una mujer fascinante. Alejandro se inclinó sobre la mesa, su mirada gélida y con la intensidad de 1.000.000 de euros en juego. Escucha atentamente. Elena tiene a sus padres. Tenemos una estructura familiar estable. Cualquier intento de contactar a Isabela, de acercarte a mi hija, o de especular públicamente sobre su vida, será interpretado como una amenaza directa a mi familia. Una amenaza, en el mundo de los negocios, se llama interferencia maliciosa. Y mis abogados tienen experiencia en proteger mis activos de todo tipo. Te sugiero que disfrutes tu estadía en Barcelona y luego te enfoques en tu propia vida, lejos de Girona. La demostración de poder fue silenciosa, pero efectiva. Víctor entendió que no estaba hablando con el exmarido celoso, sino con el magnate que podía aplastarlo sin pestañear. Al día siguiente, Víctor Lora abandonó Barcelona. La amenaza se había neutralizado. Curacose, el activo más valioso. Cuando Alejandro le contó los detalles a Isabela, ella suspiró con alivio. Gracias, Alejandro. Lo hiciste perfectamente. Como un CEO en una OPA hostil. Él sonrió. Un raro momento de complicidad. Las apuestas son más altas cuando se trata de activos familiares. Isabela se rió suavemente. Nunca pensé que diría esto, pero me alegra tener al magnate del control en mi equipo. En ese momento, Elena entró corriendo a la oficina con un nuevo dibujo. Era el dragón guardián, el verde, protegiendo a 3 figuras pequeñas, ella, Isabela y un hombre alto. Mira, papi, nuestro castillo es muy fuerte, no puede entrar nadie. Alejandro tomó el dibujo, sintiendo una profunda emoción. Lo que Víctor había intentado destruir solo había servido para fortalecer. En lugar de poner el dibujo junto a los libros de finanzas, Alejandro tomó la decisión más radical hasta ahora. Lo colgó en un lugar prominente de su oficina,
donde todos sus futuros socios de negocios de Zoom tendrían que verlo. El mensaje era claro. Su imperio era fuerte, pero su corazón y su hogar eran inexpugnables. No te muevas. Esta saga de amor, negocios y paternidad aún tiene giros por delante. Suscríbete ahora para la próxima parte y sé el primero en saber qué le depara el destino a la familia Solís. La hija oculta del magnate de Barcelona. Parte fijo. El estatus y la fiebre alta. Hola a todos. Si han llegado hasta aquí, es porque ya son parte de la familia Solís. Hoy veremos cómo el cambio de Alejandro es percibido por la élite de Barcelona y cómo una simple fiebre puede desmoronar su mundo. Dale a me gusta si admiras la nueva vida de Alejandro y comparte con nosotros. ¿Cuál es el mayor sacrificio que has hecho por tu familia? Te leo en los comentarios. 15. El escarnio social de la élite de Barcelona. La élite social y empresarial de Barcelona, acostumbrada al implacable y omnipresente Alejandro Solís, no tardó en notar su ausencia y su radical cambio de prioridades. Las noticias se filtraron, primero como susurros maliciosos en los clubes privados del Tibidabo y luego como chismes abiertos en los cocktails de la Diagonal. El gran Alejandro Solís se había retirado. El titán de las finanzas se había vuelto blando. En una cena benéfica de alto perfil a la que Alejandro e Isabela, asistiendo como padres de Elena, en lugar de ex-cónyuges distantes, se sintieron obligados a asistir. La frialdad fue palpable. La condesa Carmen de Rivas, una mujer conocida por su lengua afilada y sus inversiones en bienes raíces, se acercó a la pareja con una sonrisa forzada. Alejandro, querido, graznó, examinando su traje con una ceja levantada. Hemos oído los rumores. Es verdad que te has exiliado en Girona. Parece que los negocios en Barcelona te aburren. Un inversor rival, Jorge Montes, intervino con desprecio. Sí, Alejandro. Dicen que has cedido la gestión diaria a Fernando. Una movida audaz, o quizás un signo de que el viejo león está cansado. ¿Es cierto que ahora pasas las tardes en la guardería? Alejandro, que en el pasado habría destrozado a ambos con un solo comentario sarcástico sobre sus finanzas, mantuvo la compostura. Miró a Isabela, que estaba visiblemente tensa. Luego, se dirigió a ellos con una calma que desarmó incluso al propio Montes. Condesa Jorge, dijo Alejandro, su voz resonando con una autoridad tranquila. No estoy aburrido, estoy reestructurando. Mi tiempo antes era un activo diversificado entre cientos de acuerdos. Ahora, he consolidado mi enfoque en el activo más valioso que tengo, el futuro. En cuanto a la guardería, sí, asisto. Y déjenme decirles, los problemas de logística de las reuniones de padres hacen que cualquier fusión corporativa parezca un juego de niños. Recomiendo que dediquen un poco de tiempo a lo que realmente importa. Les aseguro que la rentabilidad emocional es infinita. El grupo se quedó en silencio. Nunca habían visto a Alejandro justificar sus acciones personales, y mucho menos anteponer lo emocional a lo monetario. La calma de su respuesta, desprovista de ira pero llena de convicción, fue más poderosa que cualquier amenaza financiera. Isabela le tomó la mano, una expresión de orgullo mezclándose con la incomodidad de la situación. Se retiraron poco después, dejando a la élite de Barcelona debatiendo si Alejandro Solís se había vuelto loco o si simplemente había encontrado una nueva forma de ganar. Llamamiento a la acción. Comenta, ¿crees que Alejandro manejó bien la crítica de la élite? ¿Qué hubieras respondido tú a la condesa Carmen? Queremos tus frases más ingeniosas. La fragilidad del imperio. El verdadero miedo de Alejandro, aquel que ninguna cifra bancaria o estrategia legal podía mitigar, se reveló una madrugada. Estaban en Girona,
El teléfono de Isabela sonó a las 2 a.m. Era la niñera que se había quedado con Elena. Elena tiene fiebre muy alta. Está muy caliente y llorando. En un instante, el hombre que una vez negoció sin pestañear la crisis financiera de una nación se convirtió en un padre aterrorizado. La fría lógica de los negocios se evaporó. Alejandro e Isabela se reunieron en la casa de ella. Encontrando a Elena envuelta en mantas, con la cara roja y el llanto débil, el termómetro marcaba 40 ¡El hospital! ¡Tenemos que llevarla al hospital inmediatamente!, exclamó Alejandro, sintiendo que un frío pánico le invadía las entrañas. Isabela, aunque asustada, mantuvo la cabeza más clara. Cálmate, Alejandro. Es una fiebre fuerte. Pero es una niña. Esto pasa. Necesita un supositorio y un baño tibio primero. Vamos al hospital, si no baja en 1 hora. Mientras Isabela preparaba el baño, Alejandro se quedó con Elena, sosteniéndola con una delicadeza que contrastaba con su enorme figura. Su mente, habitualmente un procesador de datos de alta velocidad, estaba paralizada. No había solución para esto en sus manuales de gestión de riesgos. La vulnerabilidad de su hija lo hizo sentir patéticamente impotente. Mi pequeña, mi princesa del lila, susurró, besándole la frente sudada. En el baño, los dos trabajaron en silencio. Isabela sostenía a Elena con un paño húmedo y Alejandro le daba suaves palmadas en la espalda, hablando en voz baja sobre el dragón guardián y el castillo lila. Durante esa hora, no fueron el magnate y su exesposa. Fueron simplemente 2 padres unidos por el miedo y el amor incondicional. Cuando la fiebre finalmente cedió un poco, y Elena se quedó dormida, agotada, en los brazos de Isabela, Alejandro se desplomó en una silla. Estaba empapado en sudor, pero la adrenalina aún corría por sus venas. ¿Qué pasó?, preguntó. Su voz ronca. Isabela lo miró, su rostro cansado pero tranquilo. Solo una gripe. Su cuerpo luchó duro. Pero, Alejandro, nunca te había visto tan asustado. Él se cubrió la cara con las manos, sintiendo la vergüenza de su pánico. No tenía control. No podía comprar la solución, ni negociarla, ni demandarla. Su salud es el único riesgo que no puedo mitigar. Isabela se acercó y puso una mano suave en su hombro. Esa es la paternidad, Alejandro. Es el riesgo más grande que tomarás y el que más vale la pena. Significa que amas. Y ella te ama, papi. 17. El verdadero valor del tiempo. El episodio de la fiebre de Elena fue un punto de inflexión silencioso. Le recordó a Alejandro que su tiempo en Girona era un bien escaso y precioso. Al día siguiente, regresó a su oficina en Barcelona para una reunión crucial de la junta directiva con Fernando. En lugar de centrarse en las ganancias trimestrales, Alejandro abrió el debate con una pregunta que dejó a los ejecutivos perplejos. Caballeros, hablemos de legado, no de cuentas de resultados, sino de impacto a largo plazo. Hemos reducido los viajes, he delegado responsabilidades, y las acciones no solo se mantienen estables, sino que han subido ligeramente. ¿Por qué? Fernando, el CEO interino, respondió con una sonrisa irónica. Porque eres menos impulsivo, Alejandro. Estás tomando decisiones estratégicas en lugar de tácticas. Has inyectado a la empresa una calma que antes carecía. Te has convertido en el pensador principal, no solo en el motor. Alejandro asintió, mirando a todos a la cara. Exacto. Mi enfoque en Elena me enseñó el valor de la perspectiva. El verdadero control no es estar en todas partes, sino saber dónde debe estar tu concentración. Mi legado ya no es solo esta empresa, es mi familia. Y esta empresa tiene que reflejar ese valor.
La junta directiva, inicialmente escéptica, comenzó a asentir. Alejandro Solís no se había retirado. Había evolucionado. Su dedicación a su hija se había convertido en su mayor fortaleza empresarial. El capítulo final. El hombre que una vez temió a la vulnerabilidad, ahora la aceptaba como la fuente de su mayor fortaleza. Alejandro Solís había cambiado el oro por la purpurina, el poder por la presencia, y al hacerlo, finalmente había encontrado el verdadero significado de su vida. La saga continúa. Síguenos y entérate de las próximas aventuras de la familia Solís. Nos vemos pronto. La hija oculta del magnate de Barcelona. Parte segundo. La trampa de la oportunidad de oro. Hola, comunidad Solís. En esta nueva entrega, veremos cómo la lealtad de Alejandro a su familia se enfrenta a la tentación más grande de su carrera. ¿Crees que un activo del siglo puede hacer que nuestro papi regrese a su vieja vida? Dale a me gusta si estás expectante por esta prueba y comenta, ¿Alejandro debería tomar la oferta de oro o priorizar su tiempo libre? Svieto. El rumor que sacude el mercado. La calma en la vida de Alejandro duró exactamente 1 año y medio desde que se mudó a Girona. El mercado de Barcelona, sin embargo, nunca duerme. Y un rumor, inicialmente silencioso, comenzó a crecer hasta convertirse en un rugido ensordecedor que amenazaba con arrastrar a Alejandro de vuelta a la vorágine de las altas finanzas. El activo del siglo estaba en juego. Se trataba de la fusión más grande en la historia de las telecomunicaciones y la tecnología en Europa. La adquisición de Tech Global, una empresa que bajo la dirección adecuada podría duplicar el valor del imperio de Solís en un par de años. Era un acuerdo que solo Alejandro, con su red de contactos inigualable y su mente maestra en estrategia, podía orquestar. Fernando, el CEO interino, acudió a Girona con una carpeta sellada. Su expresión no era la de un ejecutivo, sino la de un general que presenta la oportunidad de una victoria decisiva. Alejandro, dijo Fernando, su voz baja y urgente mientras estaban en el invernadero de la casa de Girona, lejos de los oídos de Elena. Esto es ineludible, es la jugada que define una era. Si no lo hacemos nosotros, lo hará nuestro principal rival, el consorcio suizo. Podrían hundirnos en la bolsa. Alejandro tomó la carpeta. Sus dedos, acostumbrados a la sensación del papel grueso y la letra fina de los contratos de miles de millones, sintieron una punzada familiar, una adrenalina que no había experimentado desde hacía mucho tiempo. Era el llamado de la batalla. Abrió el expediente. Los números eran impresionantes. La proyección de crecimiento era astronómica. La posibilidad de dar jaque mate a su competencia, irresistible. Esto requerirá todo mi enfoque, Fernando, comentó Alejandro, sintiendo el viejo fuego en sus venas. Meses de negociaciones en París, Frankfurt, quizás Singapur. No habrá tiempo libre. Será una inmersión total. Fernando asintió con fervor. Lo sé, pero ¿puedes imaginar el legado? El hombre que volvió del retiro para conquistar el mercado. Sería épico. Un último baile, Alejandro. El magnate se quedó en silencio, con la mirada perdida en el jardín, donde Elena y su perro, un Golden Retriever que Isabela había insistido en conseguir, llamado Lila, jugaban. Vio a su hija reír, una risa clara y sin preocupaciones. La balanza se había roto. Pausa y reflexión. Alejandro se enfrenta al dilema de su vida. El activo del siglo. Consistencia familiar. ¿Qué le aconsejarías? Debería negociar la fusión, pero con la condición de pasar los fines de semana en familia, o rechazarla de plano para no romper su promesa. Duente, la consultora de riesgos entrante,
Alejandro pasó 3 días inmerso en la carpeta, su mente trabajando a una velocidad que había olvidado. Las viejas costumbres regresaron. Poco sueño, llamadas a medianoche, trajes sin arrugas. El papi de Girona se estaba desvaneciendo y el magnate de Barcelona estaba resurgiendo. Isabela observó la transformación con creciente ansiedad. Lo vio ausente en la cena, mirando su teléfono en lugar de a Elena. Vio la familiar tensión regresar a sus hombros. El tercer día, Isabela confrontó a Alejandro. Él estaba en la oficina, con múltiples pantallas encendidas y hablando en un tono de voz bajo y autoritario. «Alejandro, necesito hablarte sobre la cena de esta noche». Él levantó la mano, el gesto del viejo Alejandro, el que no permitía interrupciones. «Estoy a mitad de una llamada de 3 vías con Londres y Zúrich, Isabela. Necesitará esperar». Ella no esperó. Se acercó a su escritorio y simplemente apagó la pantalla de su monitor principal. El silencio fue ensordecedor. Alejandro la miró con una furia fría, el tipo de mirada que hacía temblar a los CEO. «Acabas de desconectar una negociación valorada en 10.000 millones de euros». Isabela mantuvo la calma. «Y tú estás a punto de desconectarte de algo valorado en toda una vida. Mira el jardín, Alejandro. No tengo tiempo para esto. Esta es la oportunidad más grande en 2 décadas. Esto asegura el futuro de nuestro imperio». «El futuro de tu imperio está aquí, en Girona, en Elena», exclamó Isabela, con los ojos llenos de frustración. «Pensé que lo habías entendido. Pensé que el hombre en Sitges, el que se asustó por la fiebre, era el verdadero tú. Pero este hombre, el de los 10.000 millones, es un fantasma que no tiene tiempo para su hija. ¿Qué quieres que haga? ¿Que deje que los suizos nos aplasten? Quiero que uses esa brillante mente que tienes para encontrar una solución de equilibrio, no una solución de abandono. Tú dijiste que la paternidad era el arte de la perspectiva. ¿Qué te diría Elena si le dijeras que no puedes ir al evento de la guardería porque tienes que hablar con un hombre en Frankfurt?» Alejandro se quedó sin habla. La mención de Elena y su evento de la guardería, el primer solo de piano que había practicado durante meses, era el punto más sensible. Crisis. La negociación imposible. Alejandro pasó el resto de la tarde en silencio, mirando la carpeta de Tech Global y luego el dibujo del castillo lila colgado en su pared. Finalmente, la lógica fría de su mente de magnate se fusionó con la calidez de su corazón de padre. Llamó a Fernando. «Fernando, vamos a tomar este acuerdo, pero bajo mis términos, y serán no negociables». «¿Qué términos, Alejandro? Esto es una guerra de ofertas. Primero, la negociación solo se llevará a cabo en lugares donde pueda regresar a Girona en menos de 4 horas. Se acabó Asia. Segundo, necesito 2 días a la semana de trabajo en casa inamovibles. Esos días son sagrados. Y lo más importante». Alejandro hizo una pausa, mirando el reloj. Eran las 6 p.m., la hora del cuento. «Necesito tener mi teléfono de negocios apagado por completo todos los días, entre las 6 p.m. y las 7 p.m. Es la hora de la inversión familiar, y cualquier llamada entrante será desviada a ti». Fernando, al otro lado de la línea, se rió con incredulidad. «¿Le estás pidiendo a un CEO global que respete un toque de queda de cuento de hadas?» «Le estoy pidiendo a un CEO global que respete la salud a largo plazo de su activo más importante. Si los socios de Tech Global no pueden respetar la hora de la inversión familiar, entonces no tienen la visión a largo plazo para ser mis socios. Diles que la condición es innegociable». Y Fernando, su voz se hizo más suave. «Necesito estar en el solo de piano de Elena. Organiza el jet para que esté listo al mediodía». El compromiso. Alejandro no renunció a su imperio,
pero forzó al imperio a adaptarse a su vida familiar. Era una jugada arriesgada, casi sin precedentes en su nivel, pero la hizo con la convicción del hombre, que finalmente había encontrado su verdadera fuente de poder. Esa noche, cuando Alejandro se sentó en el sofá para contarle a Helena sobre el dragón guardián, ella se acurrucó contra él. «Papi, ¿vas a construir un castillo nuevo, muy grande?» «No, cariño», respondió él, besándole la frente. «Ya tengo el castillo más fuerte y el más importante del mundo, aquí mismo». El magnate, una vez más, había elegido la purpurina sobre el oro. Y al hacerlo, redefinió lo que significaba ser Alejandro Solís. La historia de la hija oculta. Y la redefinición del éxito ha llegado a un punto crucial. ¿Cómo responderá el mundo de los negocios a la condición de Alejandro? Sigue con nosotros para descubrir el desenlace.